Imagina un concierto en donde el cantante defeca en la tarima, luego toma los excrementos y te los lanza, luego baja de la tarima, te cae a golpes, se pelea con los fans, luego se corta con botellas, toma un montón de sustancias que lo terminan volviendo loco y llevándolo a un éxtasis tan brutal que termina corriendo desnudo por toda la ciudad en una noche debido a la cancelación de su concierto por toda la violencia que se ha generado. Y bueno, pensarás que esto es una película de terror o que me estoy inventando la historia, y no, la verdad estoy hablando de una noche cualquiera en un concierto de Gigi Allen. Sí, un hombre que prometió morir en el escenario y casi lo logra, y que no solamente le cantó al caos, sino que lo vivió, lo provocó y lo propagó. Bienvenidos a Divagando, mi nombre es Luis y quédate que hoy te voy a contar la historia de uno de los hombres más interesantes o de uno de los artistas más interesantes que he llegado a conocer y con los que me he topado. Nacido como Jesus Christ Allen el 29 de agosto de 1956 en Lancaster, New Hampshire, en Estados Unidos, llevaba este nombre debido a que su padre, que era un fanático religioso, afirmó haber tenido una visión de Jesucristo en donde él le decía que su hijo iba a ser el nuevo Jesucristo y que iba a lograr cosas grandes tantas como él. Por ende, le puso este nombre. Como ya les comenté, su padre era un fanático religioso que obligó a su familia no solamente a vivir amenazada, sino a vivir en una cabaña sin electricidad ni agua potable, bajo el dominio religioso y obviamente muchísima violencia doméstica. Y es que este señor siempre los amenazaba con asesinarlos, con quitarles la vida, había cavado tumbas en el sótano para ellos de paso y había creado una especie de búnker porque él alegaba y aseguraba que el fin del mundo estaba cerca y que ellos estaban destinados a sobrevivir debido a la vida santa que llevaban. El apodo Gigi Allen nace debido a que su hermano no podía decir Jesus y decía Gigi. Por ende, lo tomó como una forma de homenaje y lo hizo parte de su AKA o de su nombre artístico. Su madre, años después de divorciarse, se divorcia del papá de Gigi Allen a los 6 años, es decir, estamos hablando más o menos entre 1961 y 1962, y se va a vivir en otra ciudad, en donde pues ella rebautizaría a su hijo bajo el nombre de Kevin Michael Allen. Y bueno, el nombre de Gigi, o el apodo de Gigi de su hermano, permaneció. Obviamente, ser una persona de otra ciudad, ser foráneo, nunca es fácil. Ser el nuevo en la escuela nunca es fácil. Por ende, cuando empezó a ir a la escuela, le fue casi que imposible, fue una letanía. Era un mal estudiante, sufría acoso, sufría bullying, era una persona muy rebelde. Desde muy niño empezaría con las sustancias, y es que, según cuenta su hermano, Kevin Michael Allen empezaría a vivir ya sus primeras sobredosis a la edad de 15 años, pero alrededor de 3 años ya venía consumiendo sustancias. Y cuando digo sustancias es cualquier tipo de sustancia que se puedan imaginar. Kevin Michael Allen era una persona bastante rebelde, bastante provocadora al sistema, y a la escuela iba vestido de mujer, incluso maquillado. Llegó a ir borracho muchísimas veces, se volvió dealer y empezó a robar, a hacer pequeños robos dentro de la ciudad, y obviamente no le gustaba o no era alguien que creía en una vida convencional. Por ende, no iba a buscar oportunidades convencionales. Ya para la década de los 70, descubriría que su pasión sería la música, por lo que se incorporaría a una banda llamada Little Caesars Date, en donde sería el baterista, y esta banda se caracterizaba por tocar covers de Aerosmith y de Kiss. Raro para el personaje que terminó siendo, ¿no? Luego saldría de esta banda, formaría Malpractice con su hermano y amigos, grupo que se disolvería en el año 1977. En 1977, luego de que su banda Malpractice saliera mal, literal le hicieron honor al nombre, decidiría formar The Jabbers, igual junto a su hermano era bajista, y en esta banda grabaría su primer álbum llamado Always Was, Is and Always Shall Be, donde impuso cada vez
su imagen de forma más egocéntrica y dominante. Gigi Allen no solamente era es el ícono número uno del punk, sino que decidió incursionarse en algunos estilos diferentes. De hecho, exploraría con canciones de country, obviamente muy irreverente, y más tarde pues se metería al spoken word y al ¿cómo es? Outlaw country. Sí, algo así, bueno, English. En 1981 lanzó el single Gimme Some Hit con The Jabbers y con músicos como Wayne Kramer de MC5. En 1984 ya publicaría el primer disco polémico que se llama Eat My Fuck On de Snook Funs, caracterizado por una estética bastante provocadora, bastante grosera, bastante irreverente, y la portada tenía un trazo dibujado a mano de lo que sería una de las tantas elecciones que tuvo Kevin Michael Allen a lo largo de su vida. Sí, Gigi Allen se definía a sí mismo como una persona autoritaria, violenta, agresiva, transgresora, y de hecho en una de sus tantas detenciones, en una de sus tantas noches en prisión, cuando fue llevado a juicio se le obligó a hacer un test psicológico donde se le diagnosticaría borderline y una especie de bipolaridad no psicótica. Sumado al constante consumo de sustancias y al abuso de las mismas, su condición psicológica terminaría empeorando con el pasar de los años. Él, aparte de definirse como todo lo que les acabo de decir, también se definía como misántropo y promovía a través de sus canciones, de su forma de ser y de sus conciertos, la violencia contra la policía y la ruptura total con las normas sociales, es decir, quería una anarquía total. De hecho, en una de las entrevistas que dio en la radio, Gigi Allen prometió suicidarse en el escenario y nunca lo concretó. Es el dato que tengo que darles. Él decía una frase muy oscura, bueno, de las tantas oscuras que tuvo. Él decía: con Gigi no obtienes lo que esperas, con Gigi obtienes lo que mereces. Otra de sus frases icónicas es Live Fast, Die Young, que traducido al español es vive rápido y muere joven. Ahora, hablemos un poco de lo que eran sus conciertos, su música y sus actuaciones tan extremas. Sus conciertos eran escandalosos, ya que antes de salir a la tarima se caracterizaba por tomar una cantidad impresionante de laxantes, de tomar cualquier clase de pastillas, sustancias, cigarrillo o polvo que le dieran sus amigos, con la idea de subir lo más ensimismado a la tarima para darlo todo y hacer cada vez cosas más extremas. De hecho, en alguna ocasión llegó a partirse botellas en la cabeza y con los picos de botellas se cortaba y se rasgaba los brazos. Sumado a todo esto, no está de más decir que Gigi Allen se caracterizaba por salir completamente desnudo a la tarima, así que es entendible, y eso es un dato que encontré hace algún tiempo haciendo este guión, que una de sus botas se vendieron en algunos miles de dólares a un coleccionista privado, y también uno de los cascos que usaba fueron adquiridos por un grupo de coleccionistas fans del punk que pagaron unas cantidades bastante considerables. No me atrevo a decir cuáles son porque no les recuerdo bien. Pero ¿por qué pasa esto? Porque Gigi Allen era una persona que al salir desnudo era muy raro que usara una prenda, qué sé yo, un casco, algún tipo de brazalete, zapatos. En muchas ocasiones ni siquiera salía con zapatos. Pero bueno, para continuar, aparte de todo esto que hacía, él defecaba y orinaba en el escenario, atacaba al público y prácticamente era un caos puro. Su música no está mal producida de forma, o sea, su música no está mal producida porque él no tenía para pagar un estudio o no tenía el conocimiento para hacer una producción más limpia, más audible y estéticamente más apreciable. Él estaba en contra de la pulcritud dentro de la música y decía que al volver algo tan limpio lo volvías tan comercial que perdía su esencia. Por ende, Gigi Allen se caracterizaba por grabar todo de la forma más casera y rudimentaria posible. Y bueno, dentro de esta canción, dentro de estos temas, se abordaban temas como la misoginia, la pedofilia, el racismo. Gracias a sus opiniones y a sus letras, él llegó incluso a crear divisiones dentro del punk, dentro del mismo movimiento. A ver, no todas sus canciones son de ataques. De hecho, bueno,
Yo te podría recomendar al menos 3 canciones que a mí me gustan. La una es Bite It Just Come, que sí es anarquía total. La otra se llama Carmelita. Y la que más me gusta es When I Die. Que Carmelita y When I Die son canciones en donde se ve un Gigi Allen más profundo. Un Gigi Allen que en Carmelita al menos crea a esta mujer, Carmelita. Y es a ella a quien él le va contando todo lo mal que se siente, lo vacío y el sufrimiento que día a día lo acompaña. En cambio, en When I Die es como un testamento musicalizado en donde él pide que se cumplan sus últimas voluntades, las cuales son tomar una botella de whisky de Jim Beam, que si no me equivoco el Jim Beam es el whisky más barato que hay en Estados Unidos. Y bueno, prácticamente hace ese pedido musicalizado y es nada más él con su música, con su guitarra, expresando todo lo que siente. Bastante profundo si me lo preguntan, bastante interesante si me lo dicen. Y creo que no estaría de más darle una oportunidad, pero no los invito a que vean los videos de sus conciertos en YouTube, al menos si eres una persona asquienta o sensible. Creo que ya no están, pero cuando estaban era bastante incómodo de ver en muchas ocasiones todo lo que este señor hacía en cada uno de sus conciertos, que no duraban más de 20 minutos, debido a todo el escándalo y toda la violencia que se producía y se propagaba durante el mismo. Siempre llegaba las fuerzas de seguridad, llegaba la policía y apagaban todo, y por esto muchas de las ocasiones Gigi Allen terminaba pasando noches en prisión. Noches, una de las tantas, porque hablé como Yoda, hablar al revés yo, bueno, en una de estas tantas noches donde Gigi Allen fue detenido, y esto es una historia real y verídica, que durante una noche de prisión en Seattle, Gigi Allen recibió la visita de Kurt Cobain, no con una idea de hacer alguna colaboración musical o de algún proyecto musical o de colaborar, no, nada de eso, o de pedirle algún favor musical a Gigi Allen como inspiración, no, o viceversa, sino que Kurt Cobain era seguidor de Gigi Allen y lo admiraba por su esencia, por su, ¿cómo lo digo? Porque él cantaba lo que vivía y vivía lo que cantaba. Entonces se fue como una señal de respeto. Llegó a visitarlo, se dice que compartieron uno que otro cigarrillo dentro de las celdas, y es que bueno, para ese entonces Kurt Cobain también pues estaba en la cima de la fama. Y bueno, lo llegaron a... no existe un documento como tal, pero personas que estaban a cargo de las celdas esa noche llegaron a comentar lo que sí, que efectivamente Kurt Cobain llegó en su carro, llegó en su automóvil, se bajó, pidió hablar con Gigi Allen y estuvo un par de horas dentro de la celda conversando con él y fumando un cigarrillo o un puchito, como suelen decir. De hecho, muchas personas aún no saben el dato real de cuántas veces Gigi Allen estuvo preso. Hay quienes dicen que son 50, otros que son 60. Hay quienes incluso sostienen la teoría de que llegó a estar detenido más de 90 veces. Y bueno, tomando en cuenta todo el historial violento, todo el desastre que armaba y que era una persona que vivía completamente de gira y dependía de los eventos underground donde se presentaba para poder generar ingresos, lo más probable es que hayan sido incluso hasta muchas más, pero no se sabe porque sus conciertos nunca se llegaban a terminar, sea por una razón u otra. Si bien era por la policía, a veces eran por las peleas, a veces era porque Gigi Allen terminaba desmayado de la cantidad de sustancias que consumía durante sus presentaciones. Y bueno, si me preguntan por qué fue detenido, aparte del escándalo público, bueno, fue detenido por conductas indecentes, violaciones a la libertad condicional, agresión a la fuerza pública. Sí, tiene un historial bastante largo. Bueno, Gigi Allen era una persona que, a ver, su madre decía que ella adoraba a Kevin Michael Allen. Ella lo adoraba con su vida porque ella lo conocía, y a pesar de sus problemas mentales, su hijo era una persona bastante amable y con un humor bastante chévere. O sea, era una persona muy interesante, muy tranquila, con la que podías conversar y divertirte, pero que Gigi Allen, es decir, su personaje, era muy odiado por ella, y que ella detestaba a Gigi Allen y lo odiaba y no quería saber nada de él, pero en cambio su hijo lo amaba. Es como que Kevin Michael Allen logró tener a la persona y al personaje muy bien divididos, porque de hecho él tuvo una muy buena relación con su madre, incluso hasta sus últimos días de vida. Si hablamos de algunas curiosidades un poco más profundas de lo que fue Gigi Allen, más allá de su música y de su personalidad,
él escribió un manifiesto que se llama My Prison Walls, un pequeño diario, en donde él exponía su visión personal y delirante de su propia existencia. De hecho, llegó a declararse en un fragmento de su manifiesto como el enemigo número uno o el enemigo público número uno del rock and roll, donde juraba destruirlos, donde juraba destruir a las radios que no pasaban sus canciones, que no le daban cabida a las bandas o a los artistas emergentes o artistas underground, porque decía que todos estaban vendidos y que eran una basura. Entonces él firma como Gigi Allen, enemigo público del rock and roll. Claro, para la época había un gran contraste entre bandas muy famosas como Kiss, como Guns N' Roses, AC/DC y bueno, luego tienes a Gigi Allen, ¿no? Que prácticamente era el caos hecho persona, ¿no? Y bueno, otro dato que muy poco se sabe es que Gigi Allen sí llegó a tener hijos. Él tiene una hija. Su hija no tiene una vida pública debido pues a todo lo que sabemos, pero sí pidió ser reconocida como su hija. Post-mortem, su madre se lo confiesa y ella empieza todos los trámites legales, empieza con las pruebas de ADN para que se compruebe que Kevin Michael Allen en realidad sí era su padre. Y bueno, se comprobó, tuvo una hija, fue producto de una noche de pasión. Su madre era groupie de Gigi Allen, por ende es como que no le iba a decir que no a Gigi Allen. Aparte, luego de cada concierto, si no estaba preso, se hacían unas fiestas brutales que duraban días. Entonces, en algún momento se llegó a pensar de que Gigi Allen era torturador y era abusador de mujeres, pero luego se supo que no, que era una persona que literal lo único que le importaba era consumir sustancias. Y que bueno, las relaciones sexuales eran una consecuencia de... Por ende, la madre de la hija de Gigi Allen nunca quiso confesarle quién era su padre debido a la vergüenza que ella sentía. Pero bueno, al final se supo que ella sí era su hija real, que no está interesada en tener ningún tipo de ganancia de parte de la obra de su padre, porque las canciones a día de hoy siguen, las puedes encontrar en Spotify, las puedes encontrar en YouTube, en Deezer, en Apple Music, en donde tú quieras, puedes encontrar canciones de Gigi Allen y estas canciones monetizan. Su hermano es quien se encarga de todo esto y bueno, en fin, Gigi Allen tuvo una hija que nunca conoció, hija que pidió ser reconocida como la heredera de Gigi Allen, pero es una persona que vive completamente alejada de la vida pública y de los reflectores. El último show de Gigi Allen se realizó en Nueva York y si piensas que fue en una tarima, que fue en un coliseo, que fue en un estadio, no, fue en una gasolinera. Y después de tocar una canción, como había subido tan volado, tan fumado, tan extasiado, empezaría una ola de violencia brutal, muy intensa y tuvieron que cortar la luz para que la gente saliera y cuando llegó la policía Gigi Allen salió corriendo, desnudo, completamente drogado, cubierto de sangre porque tenía heridas en la cabeza debido a todos los golpes que se había dado. De hecho ese día se cuenta y en Reddit se llegó a contar que empezaron a volar sillas, botellas, correas, zapatos, incluso personas de un lado al otro por toda la violencia que se desató. Entonces, bueno, Gigi Allen salió corriendo. Bueno, y que ese también fue uno de los días en que Gigi Allen más defecó en la tarima y más excremento le lanzó a sus fans. Y bueno, dicen que esto era una parte de su ritual y que ese día había salido con tanta energía, por eso había defecado tanto, en fin. Háganse la imagen ustedes en la cabeza. Y bueno, cuando sale corriendo a la calle perseguido por la policía, atrás de Gigi Allen iban muchos fans que a su vez hicieron como una especie de cortina para que él pudiera desaparecerse durante esta noche. Y bueno, esto fue el 28 de junio de 1993, día en el cual Gigi Allen perdería la vida. Es que luego de este concierto él se iría a casa de un amigo a hacer un after en donde moriría a causa de una sobredosis de heroína después de dar su show final que fue el más intenso. Y bueno, una nota de Reddit habla de cómo fue el funeral de Gigi Allen, que no fue un funeral, fue una fiesta y fue como lo hubiera querido él debido a que el cuerpo fue mostrado, alguien le puso una botella de Jim Beam, le pusieron un Walkman, Dixman, no recuerdo cómo se llama, con sus audífonos
y reproduciendo su álbum. Fue enterrado con sus botas favoritas, fue enterrado con cigarrillos y bueno, en su velación se convirtió en una fiesta de 3 o 4 días en donde sacaban el cuerpo, se hacían fotos. Se llega a decir que incluso abusaron del cuerpo, eso no es 100% confirmado, pero se dice que mucha gente, mujeres sobre todo, iban a hacerse fotos con los genitales de Gigi Allen ya tieso, o sea, ya muerto. Y bueno, se llegó a hablar mucho de eso y luego de esta fiesta fue enterrado sin lavar su cuerpo, sin limpiarlo, sin embalsamarlo y vestido con su chaqueta de cuero negra, su jockstrap y una botella, como les dije, de Jim Beam en la mano y escuchando su álbum, y al otro lado una caja de sus cigarrillos favoritos. Algo que Gigi Allen escribió en su manifiesto es que el día que él muera necesitaba que, como una especie de tributo y de ritual, su tumba sea completamente... No vayas a dejarle flores, ¿sabes? O sea, él dice, en mi funeral, cuando yo esté muerto y esté en el cementerio, no vayas a dejarme flores. Si eres mi verdadero fan, defeca sobre mi tumba. Haz tus necesidades biológicas sobre mi tumba. Otra cosa también, y esto lo leí en Reddit, en algún foro, se comenta que Gigi Allen en muchas ocasiones solía salir al concierto, se quedaba viendo a la gente y empezaba a autocomplacerse con su mano derecha. Y mucha gente se reunía alrededor para ser salpicados. La verdad, sí se le llegó a rendir una especie como de tributo, se lo llegó a considerar hasta como un dios. Y bueno, volviendo al tema de la tumba. En la tumba se han encontrado restos de orina, se han encontrado heces, se ha encontrado incluso líquido seminal, no se sabe si es... Bueno, en fin. Y bueno, tuvieron que retirar la lápida porque la verdad ya esto estaba cansando al resto de familiares de personas que estaban enterradas en este cementerio en New Hampshire, Estados Unidos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Gigi Allen murió a los 36 años, ya sí, se puede decir que en la cima de su carrera, y es un artista que, si bien es bastante polémico, bastante radical y bastante, ¿cómo decirlo? O sea, o lo odias o lo amas, pero no puedes dejar de negar su existencia. Su música recibió muchísimas críticas negativas, pero más la otra cara de la moneda, llegó a ser tratado como un dios. Llegó a recibir trato como si se tratara de un culto. O sea, sus fans no eran groupies, sino eran su séquito, y lo adoraban y lo enaltecían. Y bueno, uno que otro artista de country sobre todo han versionado sus canciones, por ejemplo Faith No More, Hank Williams. No creo que los conozcan, pero bueno. Y bueno, a día de hoy, para muchos punks y dentro de la cultura punk, Gigi Allen sigue siendo uno de los iconos más grandes del punk radical, y para otros un simple provocador estúpido sin ningún tipo de mensaje claro. Y bueno, en la era digital Gigi Allen sería casi imposible que existiera debido a la brutalidad de todo lo que expresaba y de todo lo que era él y su figura. Lo vivirían cancelando, ni siquiera tendría cuentas en redes sociales, pero al mismo tiempo esto sería el efecto Streisand. ¿Por qué? Porque lograrías que su leyenda se fortaleciera cada vez más, se hiciera más conocido, fuera una leyenda del underground debido a toda la autenticidad que representaba. Entonces, personalmente creo que una figura como Gigi Allen es muy difícil que exista en estos tiempos. Y bueno, para concluir, Gigi Allen no fue una broma, no fue un meme, no fue un personaje, fue un ser real que llegó a vivir y que murió en su ley, viviendo al límite todo el tiempo, viviendo rápido y muriendo joven. Y su vida nos deja saber que cuando eres artista tienes dos opciones: o mueres como un villano o vives como un villano o mueres como una leyenda. Y él prefirió morir como una leyenda, debido a ser un showman tan escandaloso, a ser un performance tan radical, y que por más que se lo trató de loco, era muy coherente en representar una ruptura total con la moral y con el capitalismo cultural que nos invade. ¿Por qué? Porque el conservadurismo no es más que eso, y se puede resumir que Gigi Allen estaba en contra de todo esto, dentro de todo este conservadurismo y de todo este capitalismo moral y cultural que te dice cómo vivir, cómo vestirte, cómo actuar, cómo comportarte y qué música escuchar. Es una figura bastante fuerte, es una crítica muy directa, muy cruda, y bueno, se entiende que al ser una persona
tan radical como lo era en sus letras, se comportara de esta forma, ¿no? Y bueno, su historia es el recordatorio perfecto de que cuando la rebeldía se vende, solo te queda vivir sin límites. No puedes dejar de ser rebelde para ser un... Si la rebeldía se pone de moda, no puedes ser un alineado. Tienes que ser mucho más rebelde. Y bueno, hasta que no te queden más límites sin romper. Creo que Gigi Allen fue un artista muy cuestionado, pero a su vez no deja de ser alguien tan interesante para analizar, para conocer, y si algún rato tienes la oportunidad deberías escucharlo, deberías escuchar sus canciones. Tiene temas muy interesantes como los que ya te mencioné, que claro, pueden ser muchos más, depende de los gustos. Y bueno, espero que te haya gustado la historia, espero que si llegaste hasta aquí te dejes un like y te suscribas. Mi nombre es Luis, esto fue Divagando y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.